Hola, muy buenas noches. Ya estamos en vivo en un nuevo conversatorio aquí en nuestra página de Bucaranaranja. Esta noche vamos a conversar sobre el ADN emprendedor en los procesos de innovación y tenemos dos invitados espectaculares, dos personas que desde sus profesiones han venido trabajando y conocen mucho sobre estos procesos innovadores y pues, sobre todo también sobre los procesos de relación de la parte humana. Primero que todo quiero presentarles a Yaira Mateos, ella es psicóloga, y a Elkin Garavito, CEO de Sicuaninet. Ellos son las personas con las que vamos a estar, pero les voy a dar la palabra a ellos para que se presenten y nos cuenten de qué trata, qué han hecho ellos en su vida, en su profesión, a qué se dedican. Sigue Yadira, por favor. Bueno, hola, muy buenas noches, amigos de Bucaranaranja. Muchísimas gracias de antemano por la invitación. Mi nombre es Yadira Mateus Esteban, psicóloga clínica, también especialista en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. Desde mi profesión, incluso por experiencia propia, pues he podido recoger diferentes aspectos relacionados con el ADN de los emprendedores, con aquellas características de personalidad, aquellas habilidades blandas que requerimos las personas para poder no solamente tener una idea que nos permita realizar un proceso de emprendimiento, sino qué requerimos para poder ser sostenibles en el tiempo. Perfecto, muchas gracias, Elkin. Buenas noches. Elkin está sin sonido, qué pena. Pasa. Ahora sí, creo que sí. Perfecto. Muy buenas noches, Vladimir, Yadira, a todas las personas que se están conectando en este momento, buenas noches. Bueno, presentación es la tarea, ¿no? Bueno, yo soy el Gravito, yo vengo trabajando pues, como desde el 2010 en Juan, que básicamente es una empresa que trabaja en principio de desarrollo de productos de tecnología, pero que desde el 2014 ha mezclado diferentes procesos de creación de productos de tecnología con procesos de innovación abierta. Entonces nos hemos metido en temas de creación de comunidades, en formación, en acompañamiento a emprendedores y pues lo venimos haciendo ya hace un buen tiempo, desde como el 2011 más o menos nosotros hemos venido haciendo este tipo de cosas. Pero creo que, si entiendo bien, Yair lo he hecho más desde el punto académico de hacer seguimiento y recolectar datos y métodos científicos. Nosotros lo hemos hecho más desde la vivencia, desde salga y haga pruebas y acompañe gente y traiga temas como Startup Weekend, haga hackatones, trabaje con emprendedores y hemos tenido, digamos, también, hemos visto también diferentes características dentro de los emprendedores que ya uno empieza a identificar como características claves que si la persona lo tiene, uno dice, este proyecto puede ir muy bien. Es como una presentación con resumen y conectándolo con lo de Yadir. Perfecto, ¿no? Y es que justamente de eso es lo que vamos a hablar, es lo que vamos a comenzar a hablar esta noche, y es cómo se conecta tanto la parte humana como la parte técnica. Porque es muy importante, considero y lo he considerado mucho en los procesos de emprendimiento, que tengan ciertas habilidades, tengan ciertas cualidades también. Y pues en esa parte sí, yo no soy bien experto en el tema, de esa parte es más la parte psicológica del tema que trabaja Yadira. Y también me preguntaba para Elkin, ¿qué habilidades se consideran necesarias, tanto en el talento como técnicas, tanto en la parte humana como técnicas, para empezar a desarrollar procesos de emprendimiento y procesos empresariales? Ok. ¿Empiezo yo? Sí, como quieras. Yo no tengo lío. Primero las damas, por favor. Gracias. Pues yo siento que pueden ser muchos como las aristas que se desprenden de un proceso de emprendimiento, pero también que son como insumos básicos para poder, como decía hace un momento, no solamente tener una idea que pueda ser innovadora, que pueda ser viable a nivel cuantitativo, que se pueda monetizar, sino también qué requieres tú como ser humano para que ese proyecto sea sostenible, para que ese proyecto salga adelante, por decirlo de alguna forma. Es muy usual encontrar, por ejemplo, ideas que son maravillosas, que pues se les ve el arranque, se les ve la inversión, se les ve como ese empuje, y en 8 o 10 meses ya vemos que esa idea desapareció en el mercado.
Entonces, creo que es importante tomar en cuenta que en muchas ocasiones tiene que ver con aspectos de conocimiento del mercado, de conocimiento del negocio, pero también de los procesos internos de cada ser humano, ¿sí? Entonces, es fundamental tener en cuenta que aspectos, por ejemplo, como la estabilidad emocional de la persona es fundamental. Que tú no arranques un negocio solamente por impulso, porque se te ocurrió, porque te pareció maravilloso en el momento, sino que puedas además ser tolerante frente a la frustración, porque los procesos de emprendimiento, las ideas de emprendimiento siempre van a traer frustraciones, ¿sí? Nunca un negocio es como tú lo soñaste o como tú lo imaginaste. Siempre trae situaciones, aspectos, de repente algunos eventos que no puedes controlar y que necesitas poder aprender a tolerar para poder persistir en el tiempo. Eso es fundamental, que la idea del empresario, del emprendedor, pues se esté relacionada con su propia estabilidad emocional, con su propia tolerancia al estrés, con su propia adaptabilidad al cambio, que es fundamental también, y con aspectos incluso pues un poco más técnicos o más científicos, solamente por mencionar algunos, en donde tú sepas qué es lo que vas a emprender, ¿sí? Porque puede ser una idea de negocio innovadora, pero si de repente eres abogado y te dio por invertir en productos bioquímicos, pues digamos que el riesgo de que tengas que aprender en ese proceso, pues es mucho más alto y eso te va a tomar un tiempo y vas a necesitar tal vez depender o incluso apoyarte en personas que tengan más conocimiento del negocio y eso sin quererlo termina siendo una situación de riesgo. Perfecto, perfecto, sí, no, totalmente de acuerdo, porque principalmente una de las fallas que yo encuentro y que he visto en los emprendimientos es esa, es el impulso. Muchas veces hacen las cosas porque me nació, porque yo dije, uy, sí, quiero hacerlo, pero lastimosamente el emprendimiento está durando muy poco tiempo, o sea, no es escalable, no es sostenible, no pasa nada allí, se queda simplemente como una idea de negocio que pasó en el tiempo y quedó y cuando la gente vuelve y consigue un empleo o cuando vuelve a estabilizarse un poco económicamente las dejan hasta allí. Elkin, respecto a la parte técnica, ¿qué habilidades considera que son necesarias en el momento de emprender? Bueno, digamos, lo que nosotros hemos visto en el tema de emprender, ¿aló, aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan bien? Sí, bueno, si me escuchan bien, por favor, público, Vladimir, nos pueden contar. Bueno, les estaba contando entonces, nosotros que hemos visto con el tema de las habilidades. Lo que hemos visto en el tema de emprender es que finalmente el tema se vuelve un ejercicio primero de pasión y particularmente las personas que están convencidas, que tienen pasión, que tienen el interés, es una cosa que finalmente los hace perdurar en el tiempo, así digamos muchos difíciles para surgir. Yo ahí digamos que un poco sí creo que es como tengo ganas de emprender y emprendo y creo que es importante porque en la medida en que las personas pues logran hacer sus emprendimientos y logran salir, hasta que no lo es un tema que les interesa, que les apasiona, que efectivamente lo van a lograr. Claro, hay muchos emprendimientos que duran poco, porque digamos que hay como diferentes niveles de emprendimiento, como el que emprende mientras consigue algo, que ese emprendimiento, por ejemplo, emprender a medio tiempo es muy complejo, porque es como tener dos casas, entonces hay que dividir el tiempo, los recursos y todo con dos casas. Y habitualmente, pues la casa que tiene los mejores recursos, pues es la que termina consumiendo lo que termina consumiendo la mayor cantidad de tiempo. Y ese suele ser el trabajo estable, porque muchas veces el trabajo estable pues da todo lo necesario, pero también es un trabajo de 8 a 5, que la energía no necesariamente le da a uno para seguir después de las 5 y seguir trabajando, porque finalmente el ejercicio de emprender tiene un tema pues el ejercicio de emprender pues tiene una intensidad fuerte, sobre todo si uno quiere estar constante, porque muchas veces no es solamente yo tengo esa intención de emprender y salir a emprender, sino es entender que no todo el mundo me va a comprar, entender que yo tengo que hacer una mejor selección, que tengo que pulir mi discurso, que tengo que encontrar, que aunque para mí el beneficio es este, para mi cliente tal vez es otro,
y eso hace que yo tenga que desarrollar una habilidad, primero de resiliencia, dos, habilidades de comunicación principal muy fuertes, bien sea que esté aprendiendo en equipo o que esté aprendiendo solo, pero habilidad de comunicación para hablar al equipo, para convencer a las personas que van a estar conmigo, para convencer a los clientes. Si yo estoy en un rol técnico dentro del emprendimiento, pues también es un tema de cómo yo comunico las cosas que puedo hacer y no puedo hacer dentro del producto, y pues todas esas son cosas que van sumando. Entonces está la resiliencia, la comunicación, las habilidades de saber escuchar, porque una de las cosas que hemos visto nosotros en todo este proceso de acompañar, por ejemplo, hacer startups, de hacer hackatones, de hacer retos de innovación, es que los mejores equipos tienen una característica que no solamente es la resiliencia, sino es que saben escuchar. Y saben escuchar al cliente. Y saben escuchar cuando le dicen, no, mira, es que eso no me gusta. Y no salen a defender, a capa y escapada la idea, sino salen a escuchar qué es lo que está pasando, cómo reciben la idea y reciben retroalimentación tanto buenas como malas, y las saben incorporar dentro del producto. Yo creo que finalmente entre la resiliencia y el saber escuchar son como para mí las dos habilidades más importantes que debe tener un emprendedor. Y eso es como cerrar para no seguir hablando. Sobre eso, se me vino pues a la cabeza una idea, y es pues justamente cuando en muchas ocasiones las personas tienen como, o muchos emprendedores tienen una idea mágica del emprendimiento, ¿no? Más basado como en una visión un poco libertaria, un poco idealizada, pues lo podemos llamar en términos psicológicos, de lo que es emprender. Entonces, yo voy a ser libre, yo voy a manejar mi tiempo, yo voy a descansar más, no voy a tener jefes allí. Y eso está muy relacionado también, pues, con diferentes aspectos que ya hemos mencionado. La estabilidad, la tolerancia a la frustración, porque finalmente cuando tú construyes un proyecto, pues, de alguna manera te estás pagando, inclusive hasta los tiempos de descanso, ¿sí? Entonces, a veces parte de estas ideas o de estos emprendimientos temporales, cuando mencionabas, por ejemplo, que hay muchos emprendedores que pues pueden tener un trabajo fijo y alternamente deciden cómo gestar su proyecto como un plan B, en muchas ocasiones es porque tienen esa fantasía de que van a poder descansar más y en algún momento se van a liberar de la opresión. Y creo que los que hemos podido persistir en el tiempo en procesos de emprendimiento, sabemos que definitivamente lo último que hace un emprendedor que quiera, pues que esté comprometido con su proyecto es tomar más tiempo de descanso o tomar incluso más horas libres, porque finalmente esto es monetizable, ¿no? Si tú descansas más y nadie te lo va a pagar, pues definitivamente hay, creo yo, que una idea todavía muy fantasiosa del emprendimiento. Hay negocios que funcionan así, sobre todo con los tangibles. Cuando tú vendes algo, por ejemplo, que pertenece pues como a la cadena básica o que sabes que todo el mundo necesita, por ejemplo, ahorita los que venden alcohol, seguramente pues ya su proceso ha sido industrializado y se está vendiendo solo, ¿sí? Pero tal vez en otras épocas no sería así, porque hay que hacer labor comercial, labor técnica, labor de supervisión, labor financiera, que cuando tú rápidamente delegas todos esos procesos sin estandarizar todavía o sin poder estandarizar lo que hay en tu compañía, pues te estás arriesgando a que no funcione o que algo salga mal. Sí, ahí hay otro tema, ahora que lo mencionas, es en ese, que me metería como también en las fantasías del emprendimiento, ¿no? O sea, que voy a emprender porque voy a ser mi propio jefe. Pero es error. Te gané un montón de jefes más porque cada cliente se vuelve un jefe. O sea, básicamente, sí. Porque si tú no le agradas a los clientes con el producto, con lo que estás haciendo el servicio, pues y ahí uno encuentra, y ese proceso creo que es bien interesante y creo que es de los más duros que hay, es el de entender a quién le vendo, a quién no le vendo, y entender, porque eso también ayuda a filtrar como todo el proceso y pues a seleccionar el cliente. Pero ese es uno de esos mitos que me parece bien divertido. Mi hija que me está acompañando a otro emprendimiento, se había pasado a mi hija. Sí, entonces creo que ese fantasía hacia ADN creo que va muy asociado a la fantasía de que tiene empresa descansa más.
por el contrario, uno descansa menos porque finalmente uno de alguna forma es el motor de funcionamiento de esa empresa. Creo que ahí es un tema importante y que hay que tenerlo clarísimo en el ADN. Que uno está trabajando ahí no es por el sueldo, sino por lo que viene a futuro. Y eso es una cosa súper clara del ADN del emprendedor. Y es que al emprendedor yo le he encontrado también muchas fallas en lo que ustedes han mencionado, y es que ellos creen que porque es su idea va a funcionar. Empecemos por allí, que porque es su idea va a ser exitosa, que porque es su idea todo el mundo se la va a comprar. Y ahí es donde empiezan a tener pequeños problemas y pequeños choques porque se encuentran con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que al final de cuentas su idea no se la compran ni los amigos. Que la idea la idea llega a un programa de algún tema, un programa de, llamémoslo, no sé, algún programa de aceleración de emprendimientos, y los asesores que están allí le dicen su idea no funciona. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo manejar también, pues sobre todo desde el punto de vista psicológico, cómo se maneja la frustración? Pero desde el punto de vista técnico, ¿qué pasa cuando los emprendimientos llegan? O sea, ¿cómo decirle definitivamente a un emprendedor, oye, mira, lo que tú estás haciendo no sirve, pero podemos hacer esto y podemos de pronto orientarlo por esta área? ¿Cómo lo harían ustedes, pues sobre todo ustedes que han tenido experiencia contactando personas, hablando con ellos más de frente, más de cerca, acompañándolos en ese proceso? ¿Cómo lo harían ustedes en esa parte? Bueno, pues yo creo que es fundamental tener en cuenta que no hay un manual para afrontar la frustración, no es algo como que venga en molde, no hay una manera de evitar, ¿sí? Y ahí es cuando es fundamental pensar en el ser humano. Si tú eres una persona que tiene dificultades para afrontar las adversidades o que quiere ganarla toda la primera, definitivamente el emprendimiento pues no es como una muy buena opción de entrada. Pero si tú eres una persona que tiene dificultades para afrontar las frustraciones y estás dispuesto a aprender, entonces posiblemente el emprendimiento sí sea una buena alternativa para ti, ¿sí? Definitivamente la tolerancia a la frustración es algo que se incorpora a partir del ensayo y el error, ¿sí? Cuando los seres humanos entendemos que parte de lo que debemos vivir en la vida es justamente las negativas, incorporar esas negativas, procesarlas, aprender de ellas y poder seguir adelante con lo que pudiste aprender de esas experiencias. Que si eventualmente tienes una super idea, pero tal vez tu proceso comercial no es muy bueno, no logras generar como ese gancho, no logras comerciar al cliente, o tal vez los costos están sobredimensionados porque tú sientes que tu producto es el mejor del mercado y resulta que hay algunas otras organizaciones o otros colegas que venden tu producto o un producto similar de otra forma, entonces tienes que empezar a buscar la manera de generar ese gancho o ese plus o ese valor agregado que permita a los clientes pues sumarte a tu idea. Pero si de repente las frustraciones y las pérdidas y los fracasos, si tú quieres y esperas a través de tu vida ser el 10, el que nunca jamás pierda, entonces creo que el emprendimiento es algo para pensar. Yo es que ahí hay un tema, y es el tema de qué tan coachable, qué tan fácil, qué tantas habilidades tienes de escuchar. Vuelvo, insisto, porque cuando uno entra, por ejemplo, en procesos de mentoría, una de las primeras cosas en las que nosotros trabajamos es el tema de poder que la persona entienda qué problema está solucionando, a quién se lo está solucionando y cómo se lo está solucionando. Que en muchos casos, de verdad, yo he visto bastantes personas cuando llegan a contarle a uno, siempre arrancan por la solución. Lo que pasa es que yo vi que los doctores necesitan y empiezan a toda la perolata de la solución. Bueno, sí, los doctores, pero son todos los doctores. Sí, a todos los doctores, porque a todos les sirve esto. Y uno, no, señora, por eso hay especialidades. No, pero es que todos lo pueden comprar. Y yo, pues claro, todo el mundo lo puede comprar, pero una cosa es que todo el mundo lo pueda comprar y otra cosa es que la comunicación o lo que yo enfoque vaya a un segmento específico.
Y ahí en esa historia cortica que les cuento, pues básicamente ahí hay varias cosas importantes. Uno es enfocar, al menos lo que yo hago, por ejemplo, es enfocar en que ellos puedan separar esas tres cosas. Puedan separar lo que es un problema, de lo que es una solución, de lo que es un quién. Y de que puedan segmentar ese quién. Dos, digamos, dentro de esa misma línea, es que ellos pues finalmente tengan esa capacidad de escuchar en términos pues oiga, mire, esto es lo que usted me está diciendo y lo que usted tiene sentido o no tiene sentido. Que hay más que decirle, no, mire, es que su cliente no es ese, sino es este. Yo me enfoco más en hacer preguntas que lo hagan darse cuenta que efectivamente su cliente no es todo el mundo, sino que lo va segmentando hasta cierto punto donde la persona pueda entender mucho mejor, pues finalmente a quién le está vendiendo y cuál es ese segmento que tiene pues a desarrollar, porque es un tema de desarrollo propiamente lo que tienen que ser los emprendedores en ese caso. Y si no o sea, digamos que porque puede pasar, digamos, y si la persona, digamos, está muy empecinada en que es así, pues básicamente pues yo soy de los que puedo decir, bueno, no, muchísimas gracias, hasta acá llegamos, porque si la persona no está dispuesta a escuchar la opinión de otro, solo está dispuesto a escuchar opiniones que sean favorables a lo que le está diciendo, pues simplemente es un proceso de mentoría que no va a tener éxito y muy seguramente su proceso comercial tampoco va a tener éxito. Porque básicamente lo que tiene que hacer un emprendedor, lo que tiene que hacer una empresa, del tamaño que sea, es entregar valor al cliente. Y el que sabe que tiene valor es el cliente. O sea, si yo vendo huevos, pues entonces tengo que entender qué es lo que les genera valor, que el huevo sea blanco, que el huevo sea amarillo. Y no es lo mismo vender huevos blancos, huevos amarillos, o huevos de granja, huevos pues a huevos de incubadora normal. Lo mismo con las aplicaciones. El tema no está en yo pongo una aplicación y corre y mágicamente la gente llega, no, sino está en cuál es el valor de una aplicación corriente, porque aplicaciones, por ejemplo, un ejemplo típico, si nos vamos al mundo de tecnología, es buscadores. Pues buscadores hay un montón, pero pues todo el mundo conoce Google y la gente le es fiel a Google. Microsoft sacó Bing y no sé cuántas de las personas que nos están viendo están usando Bing. Pues básicamente porque no está satisfaciendo la necesidad como lo está satisfaciendo Google. Y eso es importante que las personas lo entiendan en los procesos que al menos arrancamos en escenarios de mentoría con nosotros, y es entender y que entienda, porque esa es una parte súper importante de que la razón no necesariamente la tiene él, de pronto ni siquiera yo la tengo, porque a mí un negocio me puede parecer feo, me puede no gustar, pero resulta siendo un súper negocio. Entonces, esa es la otra razón. Yo no tengo la última palabra como mentor. Usted como empresario no tiene la última palabra, sino finalmente la última palabra la tiene el cliente. Y si usted le sabe vender al cliente y el cliente le compra, pues usted va ganando. Y eso es lo que es más, pues desde mi óptica y desde cómo enfocamos el trabajo, es eso, es entender que la última palabra la tiene el que compra. La regla del oro. Pues, claro. Sí, claro. Al final de cuentas, ellos son los que tienen la razón, dice. No, y la capacidad de escucha definitivamente de estar presente en todos los procesos. Un poco, cuando alguien estaba hablando, yo decía, las mentorías entonces son como un proceso terapéutico empresarial. Pero lo que iba a decir es que en efecto la capacidad de escucha y como esa capacidad de poder generar un feedback, de poder recibir retroalimentaciones de lo que estás presentando, pues es finalmente lo que va a determinar que tu producto pueda salir al mercado, ¿no? Si definitivamente no hay habilidades comerciales de por medio, pues a la larga uno puede perfectamente armar un buen equipo comercial, pero siempre el dueño de la idea va a ser el que va a necesitar aprender del mercado y aprender pues de su cliente, ¿sí? Cuando de repente tu ego puede ser como tan sensible que se cierra como a ese intercambio del medio, que se cierra como a la recepción de críticas y estás plenamente convencido que no necesitas observaciones, pues creo que de entrada pues es un factor que es importante poder desarrollar a la larga, independientemente del tipo de emprendimiento que sea.
Y ahí uno puede por ejemplo, esos ejemplos clásicos de empresas grandes que no escuchan, porque el escucho tiene que ser a todos los niveles. Uno puede citar a Kodak, por ejemplo, que ellos desarrollaron primero que todo el mundo la cámara digital, pero que ellos pensaron que eso no iba a pegar, y pegó y los acabó. De hecho, los celulares que los acabó. Que se los Netflix. El tema de creyeron que iba a funcionar forever su negocio de películas y dejaron de escuchar al cliente y acabaron desapareciendo. Y eso le pasa a los grandes que tienen capacidad, que tienen recursos, que pueden apalancar más fácilmente, los pequeños con maneras, porque digamos que el pequeño tiene un tema importante, y es que el pequeño necesita vender mucho más rápido y necesita sostenerse mucho más rápido. Entonces, y ahí eso implica que el pequeño tiene que aprender a comunicar mejor y a escuchar mejor. O sea, escuchar y comunicar para poder hacer esos procesos comerciales, pues los procesos comerciales de venta, de desarrollo de producto, de todo. Eso es súper claro. Y que los emprendedores tienen que aprender algo también, y es a rodearse de personas que sepan hacer algo que ellos no saben. Hace poco, les voy a contar una pequeña anécdota, hace poco escuchaba una historia aquí dentro de las personas con las que conozco del equipo que tienen temas de emprendimiento. Una persona decía que ella necesitan hacer temas de diseño, necesitan hacer otras cosas, pero ellos no aprenden, no lo saben hacer. Yo le decía a una de esas personas, oye, ¿por qué no aprendes a hacerlo? ¿Por qué no aprendes a hacerlo? Y ¿por qué no, mientras que tú puedes tener a alguien, pagarle a alguien que lo haga, por qué no lo aprendes a hacer tú? Espérate a quedar, no te esperes a quedarte allí esperando lanzar un producto porque no tienes un diseño, porque no tienes algo. Oye, haz algo sencillo y empiézalo a mostrar. Tú lo necesitas es probar tu producto. Otra de las cosas, y por aquí toco ese tema. Primero, por una frase que yo uso mucho que se llama fírmese su debilidad. Yo a todos los emprendimientos y personas con las que hablo es búsquese gente que sepa hacer algo que usted no sabe hacer y tráigalo a que trabaje con usted. Y lo segundo, que para mí es muy importante y es algo que he aplicado personalmente, es aprender lo básico de lo que las otras personas hagan. Y eso a veces es muy difícil en los emprendimientos porque a veces no son esponjas. Ellos a veces llegan que se las saben todas, ellos son los duchos en el tema, mi empresa sabe mucho, yo sé hacer muchas cosas. Oye, espera tantico, aquí hay gente que te va a capacitar, aquí hay personas que te van a guiar por un buen camino para que tu idea funcione. Y así, volviendo un poco para tocar el tema, saliendo de la anécdota, tenemos un tema que es, oye, pero esto es una pregunta, tenemos saludos por acá, no tenemos saludos. Tenemos un tema, dentro de ese tema del ADN emprendedor y los procesos de innovación. ¿Cómo las empresas pueden ejecutar procesos innovadores basados en el talento humano? ¿Qué necesitan? O sea, él quien ha tenido ya una experiencia previa en cuanto al tema de trabajo con procesos innovadores, Yaira trabaja con el tema del talento humano. Quiero mezclar un poco allí para irnos por allí. ¿Cómo podemos usar ese talento humano para generar procesos de innovación dentro de las empresas? Ojo, tocando que ese talento humano también son emprendedores. Pueden ser personas que estén externas, que vengan a ofrecerle algo a esa empresa que necesita alguna solución. Bueno, esa pregunta está súper interesante. ¿Cómo es la pregunta otra vez, Vladimir? ¿Cómo desde el talento humano se puede aportar a los procesos innovadores, y cuál es la importancia de tener allí ese equilibrio entre los emprendimientos, el talento humano y las personas que puedan llegar a ofrecer a los procesos innovadores dentro de las empresas? Bueno, mira, eso que tocas es fundamental, y pensando además en la anécdota que tenías en estos momentos, claro, cuando tú montas un negocio, pues tú no vas a ser el que hace los productos, el contador, el de selección de personal, el de calidad. O sea, seguramente habrán cosas que se te escapen de la mano, y es fundamental que te rodees de gente que en efecto esté capacitada, pero que también tú tengas idea de cuáles son los procesos involucrados en tu negocio, ¿sí? Pasa mucho, y no sé, no podría decir si ocurre a nivel país, pero aquí en nuestro contexto regional ocurre mucho que el dueño de negocio, a través de 15, 20, 25 años, no suelta el control de los procesos, así su empresa y su emprendimiento pues ya
pues haya crecido, o sea una pyme, o sea una mediana empresa, ¿sí? Y esto, pues, por un lado, cuesta horas de tranquilidad que tú en algún momento la vas a necesitar para poder trabajar bien en tu propio negocio, pero también, digamos, hay que dimensionar hasta cuándo sí y hasta cuándo no, hasta cuándo tu negocio debe estar bajo tu supervisión y hasta cuándo ya puedes empezar a delegar, ¿sí? Sin que eso implique, pues, que vayas a desconocer los procesos o que tú te la pases de vacaciones mientras los demás trabajan, ¿no? Porque siempre hay que estar allí, ¿sí? Entonces, aquí en nuestro contexto regional, muchas veces los procesos de selección e incluso los procesos de consultoría se dificultan porque el dueño de negocio, así tenga 20 años en su negocio y tenga 50 empleados, saca la cabeza por la ventana a ver qué están haciendo todos, ¿sí? Entonces, evidentemente puede contratar gente muy buena, pero es gente que en algún momento te va a decir, no, no, espere tantico, este ritmo de trabajo, pues de la gritería, del control, del regaño, es bastante complicado de poder llevar, ¿sí? Entonces es fundamental tener en cuenta que en algún momento ese chiquitín que nosotros educamos, que es el emprendimiento, ¿sí? Que empezamos a ver cómo camina, cómo corre, cómo ya entra en edad preescolar, cómo después va a la primaria, pues en algún momento lo vamos a tener que dejar volar, ¿sí? Sin que eso signifique que va a dejar de ser de nosotros y que va a dejar de ser nuestro sueño, nuestra meta a través de la vida. El control es fundamental allí porque en algún momento tú tienes que soltar, tienes que ceder y tienes que permitirte vivir tu empresa desde otra perspectiva. Ahora que mencionas este tema, hay un tema súper importante y es finalmente la capacidad de delegar. Y es que pasa mucho en Colombia y en general en Latinoamérica, y es que aquí creamos en general, particularmente creamos negocios de subsistencia con esos que se vuelven estilo de vida. Entonces, el empresario que lleva 20 años en su negocio, pues finalmente él creó eso porque es su estilo de vida. Versus, por ejemplo, no sé, lo que hacen en Estados Unidos o en otras partes, o lo que está llegando ahorita con la tendencia de las startups, es el tema de yo creo un negocio para venderlo. Y eso implica una estructuración de negocio diferente al negocio de estilo de vida, porque el estilo de vida yo lo creo como es mi hijo, es como si fuera un hijo más, entonces yo lo riego, estoy pendiente de él, si a las 2 de la mañana pues está llorando, yo me despierto y miro qué le está pasando a mi negocio porque es mi hijo. En cambio, en la versión de negocios, que es donde yo creo negocios que funcionan como negra, y esto implica un escenario donde yo tengo que además desarrollar una habilidad, y es poder empaquetar todo en un sistema que funcione solo sin mí. Que ahí eso es un tema importante de cómo uno termina, es cómo uno estructura y crea ese negocio, porque una cosa es que funcione conmigo adentro, que yo lo manejo todo, lo tengo todo en la cabeza, y otro es que funcione sin mí ese negocio. Y eso es un salto que creo que es importante también tanto para el ecosistema, para el emprendedor. Y una pregunta que uno se tiene que hacer también es, yo quiero este negocio para vivir forever con él y que crezca conmigo y muera conmigo, o lo que yo quiero es trabajar en este negocio, montar un sistema que funcione y luego lo dejo y me invento otro. Que aquí empieza el tema de los emprendedores seriales y todo como ese otro tipo de emprendedor que está pensando en hacer negocios, pero que funcionen, no solo negocios, sino crear empresas y crear muchas empresas. Entonces, allí la pregunta que yo le dejaría, pues también a las personas que nos están viendo en este momento es, ¿ustedes qué tipo de negocios están creando? ¿Ustedes se sueñan crearse un negocio donde ustedes puedan vivir toda la vida con ese negocio, o lo que creen es crear cajas negras que funcionen sin ustedes? Yo creo que el segundo es más difícil que el primero, pero creo que aporta más valor el segundo que el primero, en general, como a la sociedad. No sé ustedes qué opina el público, qué opina Vladimir, Yadira. No, Elkin acaba de tocar un punto espectacular, porque es que los negocios son para eso, el emprendimiento es para eso. Si uno va a trabajar sobre una idea, tiene que ser una idea que perdure en el tiempo y que genere un valor real a la sociedad que se va a ver afectada.
pues afectada, no, que se va a ver involucrada dentro de todo este proceso. Y allí es donde coge mucho valor que las ideas y las personas se dejen hacer mentoría, las personas se dejen educar, las personas se dejen acompañar, y que dejemos un poco de ser tan ciegos, tan tercos, y andar como los caballos, que es que los emprendedores y las personas que estamos en este mundo tenemos ese problema. Muchas veces andamos como los caballos, se nos metió una idea en la cabeza, nos ponemos las ojeras y arrancamos derecho, no miramos hacia ningún lado, y lastimosamente sí, nos ponemos aquí las cositas de los caballos, no recuerdo cómo es el nombre, y salimos hacia adelante. Entonces, no sé, pero eso desde muchos puntos de vista se puede tratar. Por eso también la idea de que esta charla fuera de la parte técnica y de la parte humana, porque es muy importante tenerlo presente. La parte humanista, la parte económica, la parte técnica, todo tiene que ir de la mano en un proceso de emprendimiento, en cualquier proceso que sea, y siempre vale mucho la pena resaltar eso. ¿Ibas a decir algo, por favor? Tacho. Bueno, pero fíjate, por ejemplo, sí, una perspectiva puede ser desarrollar un emprendimiento para que en su mejor momento tú puedas decir, lo posicioné y lo vendí y todo eso pues va a quedar de alguna forma para mí, ¿no? Esa puede ser una perspectiva de negocio. Pero pensemos también un poco como en nuestro tema cultural, en la idiosincrasia pues, del colombiano. Generalmente cuando desarrollamos un proyecto, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo primero que se le viene a uno a la cabeza cuando piensa en el futuro? En la familia, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones, estos proyectos o estos emprendimientos tienen esa connotación y es, voy a formar un proyecto para dejarle a mis hijos, para dejarle a mis nietos, para que tenga mi mujer si yo me muero, o para que tenga mi descendencia si en algún momento yo llego a faltar. Y en muchas ocasiones estos proyectos que han podido pues, desarrollarse a través del tiempo, inclusive sobre una segunda o sobre una tercera generación que fue de repente lo que visualizó el emprendedor, pues tienden a fracasar o tienden ya pues a verse desde otra perspectiva o a cambiar un enfoque de negocio. En nuestra cultura es muy usual que empresas muy tradicionales que han estado con nosotros varios años reciban críticas como de, la empresa fue muy buena, pero los hijos se la mecatearon en cositas, ya no funcionó, ya le cambiaron totalmente la perspectiva, cambiaron el mercado, ya no es como antes, el negocio ya no atiende como antes, porque para muchas personas el emprendimiento es una herencia, algo que van a poder dejar en el tiempo, que seguramente está muy relacionado también con su necesidad de posicionamiento, pues del narcisismo, del ego, pero también porque hay una tendencia muy familiar a que nuestros proyectos y nuestros negocios puedan dejar como un legado a las personas que nos importen. Y eso que tú mencionas eso que tú mencionas es muy de nuestra tierra, es muy de Santander. No sé a nivel nacional cómo funciona eso, mucho no me puedo meter en ese tema. Lo escuchamos mal, ya dije. En otras regiones también pasa mucho, por ejemplo, en la cultura antioqueña, que es como tan dada, tan filial, incluso pues en el eje cafetero. Creo que no solamente ocurre en Santander, hay empresas muy tradicionales que han transitado por esos procesos en otras regiones del país. Sí, pues por eso te decía, o sea, personalmente no me puedo ir hasta allá, pero uno se da cuenta que muchas veces se crea un emprendimiento, se crea una idea de negocios pensando en eso, es pensando en la herencia. Elkin, tengo una pregunta muy puntual en cuanto a los temas que manejan Sicuani. Cuando están trabajando con emprendimientos de base tecnológica, principalmente, ¿cómo se está midiendo allí los procesos? Bueno, ¿cómo están viendo allí dentro del proceso de base tecnológica todo el tema de la parte de innovación? ¿Cómo están viendo los procesos de innovación? ¿Quiénes están llevando a cabo eso dentro de los emprendimientos? Que las personas están recibiendo, pero se recibe muy bien la información. Sí quiero saber un poco más al respecto, ¿por qué? Porque es de mi interés conocer un poco más cómo de pronto poder abordar a la parte de los ingenieros, los que trabajan en emprendimientos de base tecnológica, desde el otro punto de vista que tenemos aquí también, que pues es el punto de vista psicológico,
sobre todo en momentos de las hackatones, que son de tan alta presión, de 2, 3 días trabajando en solucionar un problema, ¿cómo se están viendo allí afectados? ¿Qué está pasando en esos procesos? Espera, alguien, está sin sonido. Ya, ahora sí me escuchan, sí. Bien, para ustedes, digamos que son dos procesos diferentes. Uno es el de construir una empresa y un emprendimiento, que eso finalmente es como una maratón de largo plazo, que son como 15.000, no sé, 20.000, en 1.000 kilómetros, que son muchísimos kilómetros, donde lo que uno finalmente está haciendo ahí es buscar corredores que no necesariamente vayan a toda velocidad, sino que sean constantes, que ayuden como a ese crecimiento y ese proceso, por un lado. Y el otro es por el modelo tipo hackathon, porque el modelo tipo hackathon es como lo que uno particularmente necesita si uno se va a modo quiero ganarme la hackathon. Es un escenario tipo Jaguar, es como me corro los 100 metros planos a toda carrera y logro desarrollar muy rápido una solución o algo que me pueda salir al mercado y probarlo y testearlo. Que eso es una de las cosas, digamos, que desde el punto de vista de desarrollo, de emprendimientos de tecnología, y yo diría que casi que para cualquier emprendimiento, es tener la capacidad de testear rápido, de generar un prototipo, no necesariamente perfecto, sí que funcione y que cumpla unas características básicas y probarlo. Y creo que hacia allá, y todas las metodologías en general de desarrollo de producto, pues se van hacia que usted pueda probar rápido, que usted pueda aprender rápido, y si va a fallar, falle lo más rápido posible y lo más barato posible. Porque es diferente fallar con un proyecto de $1 millón a fallar en un landing con 100.000 pesos que salió en la y nadie le compró. Es diferentísimo y uno puede tener los mismos resultados. Yo hace un tiempo estaba en una charla de Open English, no Bicho, que es el otro, sino Andrés, bueno, se me escapa ahorita el nombre del fundador de Open English, y cuando hablábamos del tema pues del tema de fallar, y él decía, mire, es que nosotros en innovación lo que hemos hecho, lo que hemos descubierto es que si yo les doy a mi unidad de innovación, le doy $1 millón, pues $1 millón se gastan. Si yo les doy $100.000 o les doy pocos recursos, ellos me logran innovar barato, sabemos que y fallamos más barato. Entonces, eso es un hecho importante, y es que finalmente para aprender del negocio, uno puede aprender barato y haciendo ejercicios baratos y haciendo construcciones baratas que pueden fallar y que luego uno puede ser desechable. Adicionalmente, porque desechar un proyecto al que uno le ha metido un año es más difícil que desechar un proyecto al que uno le metió un fin de semana. Porque uno dice, bueno, esto sí, no funciona, fue un fin de semana. Entonces, si me voy al proceso y volviendo un poco a la pregunta que hacía Vladimir, las cosas que se empiezan a ver ahí desde el punto de emprendimiento y de formación de equipo, que no sé si es hacia allá donde vas, pues depende de la etapa en la que vayas. Uno va a necesitar, para arrancar el producto, va a necesitar ingenieros que puedan construir muy rápido, no necesariamente hermoso y no necesariamente bien estructurado, sino ingenieros que construyan rápido, que uno pueda salir con funcionalidades rápidas, que pueda salir uno con pruebas rápidas, todo lo más rápido posible. Ya cuando la cosa esté validada y digamos que empieza a tener tracción, que uno empieza a oiga, si esto ya está facturando, esto ya empieza a tener cosas, ahí uno necesita ingenieros, equipo técnico que construya bien y que construya con bases, con vigas, con cosas de ese estilo. Y un ejemplo típico de eso puede ser, por ejemplo, muchos de los problemas, por ejemplo, que tuvo Rappi fue que creció muy rápido. Y seguramente, claro, ellos salían con cosas muy rápidas, pero eso no necesariamente implicaba que estuviera perfectamente estructurada la plataforma. Y es que es diferente lanzar un producto que tiene 100 usuarios a un producto que tiene 100.000 usuarios o a un producto que tiene 1 millón de usuarios. O sea, eso en temas de consumo, de escalabilidad, de arquitectura, es diferente. Y de tiempo también. Si yo quiero programar para que un producto me construya, me soporte 1 millón de usuarios simultáneos, pues yo me tengo que tomar un tiempo. O sea, eso no puede ser como en un fin de semana yo me saco una plataforma que me aguanta 1 millón de usuarios y me despacha y no. Eso toma tiempo porque eso quiere decir que yo tengo que entender qué hace el usuario cada segundo, en dónde están las colas, dónde están los tiempos muertos, dónde están los cuellos de botella, y eso me implica entender perfectamente el proceso.
Si yo voy a hacer algo que soporte 100 usuarios, pues lo que me interesa es que eso cumpla la tarea. Eso lo puedo escalar máquina, puedo subir las máquinas si tengo capacidad para subir máquinas de soporte, eso lo puedo hacer. Pero las máquinas llegan hasta un punto donde ya no físicamente no se puede escalar más. Y ahí es donde uno tiene que saltar bueno, ese es el tope, ¿no? Lo ideal es antes, cuando uno se da cuenta que hay tracción y que esto se puede caer eventualmente, empezar a incorporar esos elementos de construcción, digamos, ya arquitectónica, con más robustez dentro del desarrollo de productos. Elkin, y en ese tema del desarrollo del producto, y voy a hacer una pregunta así ya, pues de lo que nos contó Elkin nos explica, en ese tema del desarrollo del producto, se deben vivir varias etapas, ¿no? Se deben vivir varias etapas en cuanto a los procesos que vive la persona allí. Yo creo que una de las etapas que se vive de pronto allí es el tema de la frustración. ¿Cómo de pronto, desde el punto de vista ya humano, cómo los emprendedores pueden manejar 3 días de trabajo de sol a sol? Porque yo he visto algunas de las hackatones que, pues lo que he leído de las hackatones que han organizado y demás con Sequani, son 2-3 días de lleno en un salón, generando ideas, generando compromisos. Oye, me voy a ganar la hackatón, excelente, X cantidad de dinero que me voy a ganar allí para generar un proceso de una solución innovadora. No me lo gano, sacrifiqué 3 días de rumba, días de estar con los amigos, con la familia, qué sé yo, por este problema. ¿Qué problema, cómo se pueden enfrentar los emprendedores a todo este proceso, a todos estos procesos de frustraciones? Oye, tu idea no sirve, tu idea no nos gustó, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo desde el punto de vista humano es importante que ellos se vuelvan a levantar para que vuelvan a participar, obviamente? Yo creo, por ejemplo, y les recomiendo a todos los emprendedores que están escuchando este canal, que prueben entrar a una hackathon, o a los que están intentando o quieren emprender. Porque el escenario de hackathon es más parecido a un proceso de simulación de la vida real. Porque en la vida real tú sacas algo y si no funciona, pues hay que volverlo a hacer. Y si funciona, entonces pues muy chévere, pero no funciona, pues lo cayó. Y las hackatones le brindan a uno ese proceso. Le brindan la velocidad como de aprendizaje a todas las personas que participan, porque el tema está en entrar, en construir rápido. Es que yo pensaba que soy el gerente, pero es que en una hackathon no soy gerente, usted necesita un equipo de trabajo comprometido. Y eso uno lo necesita no solo en la hackathon, sino en general en la vida del empresario necesita un equipo de trabajo comprometido. Y eso implica cambiar maneras de pensar, eso implica cambiar con procesos el pensamiento de otro, comunicar adecuadamente lo otro, ver que hay otro que está yendo más rápido con la misma idea que uno, o una idea muy similar, y cómo hacemos para ir mucho más rápido. Y ese creo que es una cosa bien interesante, porque si a uno le gusta la hackathon, sale contento con la hackathon, haya ganado o haya perdido, uno dice, bueno, aquí hay algo que este personaje puede ser un emprendedor. De hecho, todas las personas que salen y les gusta la hackathon son personas que son diferenciales, por lo mismo que tú decías. O sea, uno un fin de semana pues puede irse a hacer una cerveza, puede uno ir a jugar, pues podía uno irse a beber cerveza, puede uno pedirse un domicilio ahora para beberse una cerveza en la casa. Pero puede uno también ponerse a ver una serie de Netflix, o si no es un poco más tradicional, pues uno puede poner 10 días o la novela que esté dándole inversión con eso. Pero la gente que se va a maratones de fines de semana o esto, está tomando una decisión consciente de que quiere invertir su tiempo en construir un producto o una solución. Ya eso hace que la gente que esté en esas hackatones son diferenciales. De hecho, si yo lo pienso, la mayoría de los cosas que yo he tenido en mi experiencia, digamos, y los que he tenido en mi experiencia como emprendedor y como empresario, han salido particularmente de procesos de este estilo. O sea, o me los he encontrado, o sea, los que no han estado participando me los he encontrado en esos escenarios, o han sido participantes que yo he participado, que han sido socios, y en general me ha ido muy bien con los socios. Obviamente ha habido cosas, pero ya no, pero va a ser un tema de objetivo. Entonces, creo que el tema está en, si usted quiere aprender si el emprender es para usted, yo les recomiendo que se meta en una hackathon, ya sea una startup business, de la que cualquier tipo de hackathon,
O sea, ojalá el tema que te interese para que usted lo pueda hacer. Ahora, pues además uno puede, con este tema de la pandemia, meterse en hackatones globales fácilmente, pues ahora se puede desde el mundo, entonces digo, es sencillo ahora participar en este tipo de cosas. De hecho, mi hija ahorita también tiene unos temas de unos talleres y unas cosas que está sacando que también pueden funcionar bastante bien para que uno pruebe y se mida uno cómo es el proceso de ser un hackatón. Y además, porque si usted no, usted en el emprendimiento no gana la primera, usted tiene que poder seguir para buscar ganar eventualmente. Poder llegar, y puede ser una meta mucho más lejana, pero usted en un hackathon no gana, y quizá le totalmente frustrado, dice esto no es para mí, por rabia el vestido, pues tal vez esto no es para usted, literalmente. Y eso es una cosa que le va a usted identificar si emprender o no es una prueba ácida, que usted tiene el ADN. Perfecto, ibas a decir algo, ya di, qué pena. Que la vemos haciendo carita. Sí, estabas esto. Bueno, no, les iba a pedir, bueno, ya para ir terminando, que por favor cada uno nos regale 3 tips desde su punto de vista profesional para los emprendedores. 3 tips para iniciar un proceso de emprendimiento, para iniciar un proceso de innovación, para construir algo nuevo. 3 cosas que ustedes quieran decir a ellos y decirles, bueno, por aquí sí, por aquí no, hagan esto, no hagan esto. Esta es una recomendación muy directa desde sus puntos de vista. Ok. Bueno, no sé si 3 tips, pero se me ocurren de repente como mencionar 3 habilidades fundamentales para tener en cuenta antes de arrancar un proceso de emprendimiento. Fundamental la capacidad de aprendizaje. La capacidad también de tolerar las frustraciones y tolerar el estrés. La adaptación al cambio, ¿sí? Me parece que son 3 elementos que deben estar presentes pues en la vida de todo emprendedor, en la vida de todas las personas, porque además creo que estamos en el momento en que el mundo nos está enseñando que las personas que podían tener negocios muy sólidos o proyectos muy interesantes, pero que no tuvieron una capacidad de adaptarse a los cambios, pues en estos momentos posiblemente están reevaluando también su idea de emprender o tuvieron que desistir de ella, ¿sí? Esa flexibilidad, esa capacidad de poder ver cómo funciona un negocio o cómo puedes brindar tu producto bajo otras herramientas, en otros escenarios o con otras alternativas, me parece fundamental para los emprendedores. ¿Mi turno? Listo, Elkin, sí señor, con todo su turno. Bueno, yo nuevamente me iría en el tema de, bueno, no, hay como, tienen que saber esa nueva, tienen que aprender, emprendido y demás. Yo creo que este es el mejor momento para emprender. Claro, ahora, si usted está pensando en emprender, por ejemplo, en temas de turismo, este es un muy buen momento, porque acá le toca pensar cómo una idea de turismo la lleva a realidad y enseñaría el que. Y eso lo va a forzar usted creativamente a pensar en los escenarios. Si usted lo está haciendo además en el tema digital, creo que este es aún mucho mejor momento para emprender, porque ahora todo es digital. O sea, realmente hay meetups, hay de todo, pero se está volviendo digital. Ustedes miran la oferta que hay ahora que hay un montón. Y adicionalmente a la gente le toca consumir contenido digital. Ya ahora las empresas no es como, no, es que teletrabajo, no, porque yo no sé qué va a hacer. Ahora le tocó teletrabajo y le tocó a la fuerza y le tocó obligado al empresario, y el empresario está aprendiendo y se está dando cuenta adicionalmente que funciona. La mayoría de empresarios se están dando cuenta que están empezando a cerrar oficinas, están empezando a cerrar muchos, porque dicen, bueno, pues esto no funciona bien. Entonces, el emprendedor digital es el mejor momento para hacerlo, porque estamos en crisis y en la crisis siempre hay oportunidades. Segunda recomendación, salga rápido, piense muy bien, vea, por ejemplo, recomiendo que repite metodologías como Lean Startup. Es una metodología que seguramente al leerla le va a permitir a usted terminar procesos muy rápidos que le van a permitir salir y validar rápido. Eso implica lo que sea la idea que tenga, salga y valídela rápido. Invéntese cosas para validar, no necesariamente tiene que ser un producto perfecto. Yo lo que no es la carta al niño, no, para nada. Es la carta, es lo que necesita el cliente en el momento para una solución.
Entonces, piensen eso, revisen metodologías como tipo Lean Startup. Y tercero, pues, nuevamente, que salga a la cabeza, escuche que aprendiendo, uno de niño aprende escuchando y luego hablando. Entonces, escuche mucho, como los niños aprenden escuchando, y escuche mucho que eso debe facilitar comunicar mucho fácilmente. Y esas son como mis 3 recomendaciones. Una cuarta, compartan el video de naranja. Acá, digamos, Vladimir tiene una serie, tiene una serie de temas hablando de emprendimiento muy completo. Entonces, síganos, esas son mis recomendaciones. Muchas gracias, de verdad. Yadira, Elkin, muchísimas gracias por participar en este en vivo. De una vez a la audiencia, dentro de 8 días vamos a tener un en vivo con emprendedores de la región, con emprendedores de Bucaramanga, en los que vamos a hablar sobre qué ha pasado con ellos durante todo este proceso de aislamiento, de pandemia, qué han hecho, qué no han hecho, y con algunas herramientas para otros emprendedores, porque muchos de ellos aún siguen trabajando y siguen elaborando a pesar de las restricciones que se han venido presentando. Entonces, nada, Laura nos dice que muchísimas gracias por los tips. Laura es una chica súper trabajadora, súper pila. La conocí hace poco, tiene un emprendimiento aquí y una idea de negocio en Bucaramanga muy buena para promover empresas y están sacándola al estadio, de verdad. Muchas gracias a todos por asistir. Muy pendientes de las redes sociales, muy pendientes de aquí del equipo de Bucaranaranja, como dice Elkin, aquí hay un equipo maravilloso. O sea, yo sí soy muy consciente, me firmé mi debilidad. Ellos todos son unos cracks, yo les aprendo todos los días. Y así que, por ahora, feliz noche, hasta la próxima y muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Chao. Feliz noche.